miembro activo de la IASP, Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, miembro activo de la Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor. Y yo sé que pues, muchos de ustedes lo conocen, el doctor hace muchas cosas más y es un gusto para nosotros tenerlo nuevamente, doctor. Y pues sin más, doctor, le agradezco nuevamente que haya aceptado y lo dejo para que comience con sus colegas cuando usted guste, doctor. Muchísimas gracias, doctor. A ti, y algo que no dijiste es que soy amigo de la casa y es la razón principal por la cual estamos, por supuesto, compartiendo con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla y les cuento un poco, a ver, solamente confírmame, David. ¿Se ve? ¿Se ve Sí, bien? se ve bien, doctor. Perfecto. Bueno, les cuento un poco a todos los participantes de esta experiencia que va a tener 3 paradas, la de hoy, y en cada sesión tendremos 2 temas, uno de anestesia y uno de analgesia. Antes de este curso o de esta experiencia tuvimos uno previo que tenía o tiene la misma estructura, pero obviamente con temas diferentes. Así que pues vamos a comenzar hoy hablando de gatos y sobre todo y especialmente de manejo de dolor en gatos. Y siempre me gusta comenzar preguntándoles, y por favor me responden en el chat, ¿cuántos de ustedes tienen gatos y cuántos gatos tienen? A ver, los leo. A ver, ¿qué escriben? Yo tengo 2. Puedo ir adelantando que yo tengo 2. Pero ustedes, ¿cuántos tienen? Ana Paulina tiene 2, Mariana 1, Leti todavía no tiene, Carlos 2, 2, 1. Buenos números. 3, mira, 4, 1. Muy bien, muy bien. Muchos de nosotros, Adriana tiene 1, pues muchos de nosotros tenemos gatos y la verdad es que nosotros no tenemos gatos, los gatos nos tienen a nosotros y nosotros nos dejamos. Además, nadie nos obliga, por eso es que son encantadores y nos tienen embobados a todos los que los cuidamos. Así que vamos a hablar un poco de los gatos y del manejo de dolor en gatos. Empecemos, miren, este es uno de mis gatos cuando estaba cachorrito. Este es Taco Pastor, mi gato mayor, el gato grande, el que tiene ya 7 años. Para que tengan una idea interesante, en el mundo hay más de 600 millones de gatos, lo cual es un número muy importante. Pero un número aún más importante es que al menos 19%, y podríamos redondearlo hasta un 20% de los hogares mexicanos en México tienen al menos un gato. Y decir al menos significa que usualmente tienen más de un gato. Es bien común que el número promedio de gatos esté por encima de 1. Es decir, que la gente siempre tiene más de un gato. Así viendo y revisando en las respuestas de ustedes, el promedio es 2 aproximadamente. Así que nada. Estamos llenos de gatos, estamos repletos de gatos y cada vez van a estar viniendo más y más gatos a nuestra consulta a que sean atendidos por nosotros y nosotros tenemos que estar preparados especialmente cuando tengamos que manejar el dolor en esta especie que tiene ciertas particularidades, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy y que utiliza algunas herramientas muy puntuales y especiales para identificar el dolor en ellos. Porque de hecho, uno de los principales problemas cuando pensamos en medicina felina y especialmente en medicina del dolor en gatos es la dificultad para poder reconocer el dolor en ellos. Y de hecho, existen escalas que son específicas para gatos. Creo que la más importante de los últimos años, porque ahora hay una nueva que también, por supuesto, vamos a hablar y que probablemente algunos de ustedes ya conozcan, pero Botacatu, una escala
desarrollada en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es una escala eh, muy específica que finalmente le tomó algunos años, pero tiene ya versiones en diferentes idiomas diferentes al portugués. Y es es una escala muy precisa a la hora de obtener información a través de ella, pero es una escala que podría tomar mucho tiempo realizarla, inclusive estando entrenados para eso. Es una escala que te puede tomar unos 25, 30 minutos desarrollarla, y si tienes muchos gatos hospitalizados y entendemos que las escalas hay que hacerla varias veces al día, entre 3, 4 y hasta 6 veces al día, dependiendo del problema y de la condición, pues estamos hablando de muchas horas hombre, muchas horas veterinario, que sería lo correcto para aplicar la escala. Así que lo que yo, y en nuestra realidad latinoamericana, probablemente esta no sea nuestra primera opción, porque hay que estar claros, pues nosotros tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, y es nuestra realidad, y así es, y así lo vivimos. Pero lo que yo hago y lo que yo sugiero es que cuando tengo varios gatos hospitalizados, yo puedo utilizar alguna de las otras escalas que yo les voy a mostrar, y si algún paciente en particular requiere algo un poco más preciso, pues entonces en ese individuo yo utilizo Botacato, una escala, repito, eh, que es muy precisa, aunque a veces nos puede tomar algunos minutos más de los que quisiéramos realizarla. Glasgow tiene su versión gato. Esta es la versión corta, también está la versión larga. La versión resumida es la que yo usualmente utilizo. Y esta escala de Glasgow, que además tiene una versión perros, que valdría la pena comentarlo, porque también podrían utilizarla en sus pacientes caninos, pero la versión felinos es la única, o es la primera escala que sugiere que la gestualidad del gato, es decir, cómo pone la cara el gato en diferentes situaciones en cuanto a la posición de las orejas, de los bigotes, de los ojos, etcétera, se podría correlacionar con algún modelo de dolor, especialmente modelos de dolor agudo, igual que Botacato. Colorado State es una escala que a mí particularmente me gusta mucho utilizar, a pesar de que no es una escala validada por AHA, por la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios. Ojo que el hecho de que no esté, que esté validado o no tiene que ver en gran medida con la posibilidad de publicar resultados académicos a partir de la utilización de la escala, pero desde el punto de vista clínico es una escala muy útil. Y a mí particularmente me gusta, permiso, porque tiene una versión gatitos jóvenes y gatos adultos, y los diferencia muy bien. Colorado State también tiene una versión perros, por si les interesa. Yo todas estas escalas se las voy a compartir en el chat de WhatsApp. Ahora al terminar, se las comparto para que las tengan. Esta escala es muy importante. Esta escala es muy importante. Yo creo que esta y una más que les voy a mostrar más adelante, en mi opinión, son como que las escalas imprescindibles con las que yo comenzaría a trabajar en principio. Y por supuesto, tener las otras de backup. Porque una de las cosas que mejor hacen los gatos es ocultar este modelo de dolor, que además es el modelo de dolor más común. Me refiero al dolor musculoesquelético, y que tiene que ver muchas veces con procesos agudos, pero también con procesos crónicos. Y los gatos, repito, son muy buenos ocultando este tipo de dolor. Y es la principal razón por la cual un propietario de gato te lleva a su gato al veterinario, porque dice: doctor, mi gato está raro, no sé qué tiene. Y muchas veces tú puedes hacer todos los exámenes, todas las pruebas, todo lo que tú quieras, y todo sale en orden, todo sale en rango. Y lo que deberías considerar entonces es hacer una escala de dolor
y esta escala de dolor musculoesquelético, que sí, es verdad, tiene 4 páginas, eh, pero es muy rápida de hacer y te da resultados muy, muy, muy precisos. De hecho, hablando de AJA, de la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, desde el año 2003, estamos hablando de 20 años atrás, esta asociación, que es la que certifica, digamos, la excelencia de los hospitales veterinarios en los Estados Unidos y que podría servir de referencia para nosotros en Latinoamérica, porque las cosas buenas se deben replicar, lo que tenemos que hacer es probablemente tropicalizarlas un poco, pero este factor, que repito, desde el año 2003 está ahí, es el hecho de que el dolor se considera un signo vital, y eso implicaría que cualquier gato que vaya a la consulta, por la razón que sea, además de medirle frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria, los parámetros que habitualmente medimos, también deberíamos utilizar alguna escala para saber si en ese momento hay o no algo de dolor. Y esta podría ser una de ellas, Ya en un instante te muestro la otra, que es esta, la escala de la mueca felina, la escala del Green May Scale, la escala que se basa inicialmente en lo que hizo Glasgow de manera muy, muy somera, y esta es la super especialización de esto. Esto tiene que ver un poco con el grupo de la gente que desarrolló en un principio la escala Botakatu, y esta escala se basa en la expresión de la cara de los gatos, la posición de las orejas, de los ojos, de los bigotes, de la cabeza, y lo que hicieron fue generar una base de datos inmensa a través de investigación, y grabación y fotografías de gatos en diferentes situaciones dolorosas o no, y correlacionar estos datos para generar, en este caso, la escala, que además tiene una versión que es una aplicación de celular. ¿Alguno de ustedes la tiene descargada en su celular? La escala de la mueca felina, los leo. Adriana, Norma, Yasmín, Ana Laura, Mónica, a ver, Adriana, no. A ver, les voy a, mira, bueno, es algo que van a tener que descargar y tener ahí en su celular. No se preocupen, es una escala que no pesa nada, es una aplicación que no pesa nada, offline, solo necesitas internet para descargarla, no tienes que borrar Instagram, no tienes que borrar TikTok para poder tener la escala. Y además la escala tiene 3 versiones que están en la misma aplicación. Una versión, digamos, veterinaria ya lista, desarrollada, una versión para propietarios que es muy útil porque ayuda a los propietarios a decidir en qué momento ir o no al veterinario de emergencia, y tiene una versión que está dentro de la aplicación que es como una versión de entrenamiento, donde mientras tú vas generando la curva de aprendizaje de la escala, lo que te hace es mostrar fotografías de su base de datos, y tú respondes la escala basada en esa fotografía, y después te dice, comparas tus respuestas con las que ya están cargadas en la aplicación, y ya tienes una idea de cómo ir usando la escala. Así que los invito a que se la descarguen, al menos Carla, Mónica, Norma, Leti, Yasmín, Romina, Adriana, que han dicho que no la han descargado, y verán que es una herramienta muy, muy útil y que además la tienes literalmente a la mano. Después hay otras cosas como la termografía médica, que son cámaras que, a ver, alguien más puso un mensajito. La escala se llama así, Green Maze. Así se llama, Leti, y a todos. Están estas nuevas herramientas que hasta hace algunos años eran realmente un poco costosas, la verdad, porque las cámaras de termografía médica tenían un precio
importante, pero hoy la tecnología ha evolucionado mucho y se ha desarrollado muy bien y ya hay cámaras de termografía médica que están alrededor de unos 300, $350 y que se conectan literalmente a tu celular a través también de una aplicación y te permite fotografiar a los pacientes a la distancia y detectar en ellos puntos de calor que obviamente, asociado a la historia clínica, se podrían correlacionar con procesos inflamatorios y, como ya sabemos, los procesos inflamatorios cursan con dolor. Es una herramienta que yo estoy comenzando a utilizar y la verdad es que me gusta mucho y sobre todo porque es muy atractivo inclusive con los propietarios, pero anda muy bien. Otras escalas que ya miden otras cosas, no necesariamente parámetros fisiológicos y observación, sino que miden calidad de vida, literalmente calidad de vida. Porque muchas veces, y especialmente en pacientes que ya están muy viejitos y muy enfermos y que la verdad no quieres tener los últimos días de su vida en el hospital, pues estas escalas las llevan adelante los propietarios. Y los propietarios son, a través de la escala, los que determinan cuándo es un buen momento, por supuesto, con interacción con el veterinario, para llevarlo a la clínica y que el paciente no esté internado todo el tiempo. Y la herramienta que yo utilizo habitualmente, que es el monitoreo de equilibrio del sistema nervioso autónomo, que por cierto, les doy un adelanto a ustedes que están formando parte de este curso por primera vez con EduVetDM. Vamos a tener el curso de manejo inicial del paciente adolorido de manera presencial en Cuernavaca, así que allí podrán ver en acción al PTA con pacientes reales y sería lindo que muchos de ustedes pudiesen vivir esa experiencia. Ese es un curso donde solamente y exclusivamente vamos a hablar de dolor y estar manejando temas de dolor durante 2 días, 23 y 24 de octubre. Pero este PTA es un dispositivo que es capaz de medir la actividad del sistema nervioso autónomo y decir o expresar en números cuál es el porcentaje de actividad parasimpática y que nosotros podemos correlacionar clínicamente con la historia del paciente y poder saber si ese desequilibrio autónomo que tiene se debe a un proceso doloroso o no. Es una herramienta muy interesante, especialmente porque los propietarios pueden ver un poco en números qué es lo que está pasando con su paciente y además conocer la evolución de su paciente. Pero en esencia, siempre existe este enfoque antropomórfico de si a mí me duele, a mi gato también, ojo, sin llegar a los niveles de Dennis Hapner. Dennis Hapner, que ya en el año 2012 perdió su séptima vida. Él era, o fue el hombre gato y pasó prácticamente toda su vida haciéndose modificaciones corporales en su cuerpo para parecerse a un gato. Pero nosotros no tenemos que llegar a eso para saber que si a un gato lo muerde un perro, que si un gato se cae de un tercer piso, que si un gato a una gata le hacen una OVH o una fractura de cadera o de fémur, le va a doler exactamente igual como te dolería a ti, porque los mecanismos fisiopatológicos son exactamente los mismos. Y el otro elemento que complica en principio el abordaje de los gatos en cualquier contexto, y en este caso hablamos en el contexto del dolor, tiene que ver con el manejo y el comportamiento en la consulta, porque muchas veces el estrés genera agresividad y esa agresividad impide un manejo correcto y adecuado al paciente. Por eso se han desarrollado diferentes herramientas o se utilizan diferentes herramientas. Una de ellas, la más utilizada hasta ahora, es el uso de gabapentina. Este es un trabajo del 2017 donde le dan 100 miligramos por gato de gabapentina.
un par de horas antes de llevarlo al veterinario y los efectos eran muy interesantes. Un fármaco que estamos comenzando a utilizar de manera constante, básicamente por un trabajo de investigación, y es un fármaco que a mí particularmente me gusta, es bastante predecible. La única desventaja es que solamente tiene presentaciones en tabletas, y eso podría ser un inconveniente para un gato, a diferencia de la gabapentina, que nosotros acá en México ya tenemos presentaciones en solución oral, y eso facilita la administración por parte del propietario. En cuanto a esta utilización de gabapentina, este trabajo del 2017, que fue hecho con una N pequeña, literalmente, y que hablaba de 100 miligramos por gato, sin importar cuánto pesaba, dejaba muchas cosas allí sin entender correctamente, eficientemente. Hoy en día ya tenemos una dosis basada en miligramos por kilo entre, entre, entre 20 y 40 miligramos por kilo. Yo uso en consecuencia 30 miligramos por kilo 2 horas antes de llevarlo al veterinario, 1 hora antes de llevarlo al veterinario, y esta solución oral pues me ha ayudado mucho a facilitar el trabajo. También está el tema de las feromonas sintéticas, que por supuesto son una herramienta que se puede utilizar en casa, en el auto, en la jaula transportadora, y por supuesto en el hospital, en la clínica, en el consultorio, en las jaulas de recuperación. Y que cuando yo conocí a las feromonas sintéticas, permiso, he estado hablando muchísimo en los últimos días dando cursos y clases, y me estoy quedando un poco sin voz, pero vamos a llegar y vamos a llegar bien. Pero cuando yo conocí las feromonas sintéticas, eh, no entendía muy bien la manera como funcionaban, pero por un tema mío particular, y era que por supuesto no las podía oler, y no las podía oler porque yo no soy gato, pero mi cerebro cuadrado y básico me decía: si algo tú no lo puedes oler, ¿cómo le va a funcionar al gato? Ojo. Así que montamos este estudio en con el equipo del doctor Camilo Romero, donde enfrentamos a dos grupos de gatos a ambientes, un grupo de gatos entraba a un ambiente repleto de feromonas y el otro no, y medíamos su nivel de estrés a partir del desequilibrio o no de su actividad del sistema nervioso autónomo. Y las conclusiones fueron muy interesantes, porque los gatos que se enfrentaron a Feliway, antes de enfrentarse al Feliway, tenían actividades parasimpáticas en 35, 35.16 en promedio. Les puedo ir adelantando que el punto de equilibrio de la actividad parasimpática es 50, y que nosotros esperaríamos números inclusive por encima de 50 en pacientes que no están estresados. Y esos mismos gatos, después de enfrentarse al Feliway, su actividad parasimpática superó de manera importante el punto de equilibrio del sistema autónomo, con un predominio parasimpático. Y su frecuencia cardíaca inicial era de 190 latidos por minuto, y después del Feliway bajó a 153.5 latidos por minuto en promedio. Y esto es un número muy, muy importante, mientras que los gatos que no se enfrentaron al Feliway nunca superaron ni siquiera el punto de equilibrio de actividad parasimpática, y su frecuencia cardíaca, después de la manipulación del examen físico, que era lo que hacíamos para generar estrés, no solo no bajó su frecuencia, sino que subió. Así que la conclusión de este trabajo es que esas feromonas sintéticas para gatos sí ayudaron de manera importante a disminuir el estrés durante la consulta. Pero los gatos en general, este es Taco Pastor también, ya grande, ya adulto. Esto fue unos 15 años que lo invitaron, y le tuve que rentar un smoking y todo.
Pero los gatos, Taco y los 600 otros millones de gatos que hay en el mundo y los de ustedes, tienen algunas particularidades fisiológicas que yo debo tener en cuenta a la hora de pensar en el diseño analgésico. La primera y la más importante de todas es una disminución de la enzima glucuronosiltransferasa. Es una enzima que se utiliza en la vía metabólica de un sinnúmero de fármacos y entre ellos muchos fármacos analgésicos como los AINES, por ejemplo. Al tener una deficiencia en esa producción de enzimas, también van a tener un retraso en la metabolización de los fármacos que usan esa enzima como vía metabólica. No es que no lo puedan hacer, sino que les va a tomar más tiempo. Lo que sí no pueden hacer es metabolizar el acetaminofén porque no tienen el gen o tienen un gen pero que no funciona y que es el que determina el perfil genético para que se haga la metabolización del acetaminofén en todas las otras especies a excepción del gato. Esa es la razón por la cual no usamos acetaminofén en gatos nunca. En perros sí, lo usamos mucho, cada vez más, especialmente en pacientes con modelos de dolor crónico. Otra particularidad fisiológica que tienen todos los gatos es que el metabolismo reducido de la fase 1 de los procesos metabólicos, donde las moléculas de gran tamaño se reducen a moléculas más pequeñas a través de la oxidación, reducción e hidrólisis, en los gatos ese metabolismo de fase 1 es reducido. Repito, lo pueden hacer, pero mucho más lentamente. Y otra particularidad, ahora sí, digamos, un poco más anatómica y enzimática también, citocromo P450 a nivel hepático y fármacos como las benzodiazepinas, por ejemplo, le podrían tomar más tiempo a un gato metabolizarlas que usan esta vía o el mismo Propofol que usan esta vía. Sé que no son fármacos analgésicos, pero vamos a estar hablando de anestesia y analgesia a lo largo de estos encuentros, como quiera que sea. Una de las cosas más importantes de manejar en los gatos es el miedo, es la relación entre el miedo, el estrés y el dolor, porque probablemente es la especie más sensible al estrés y que más cambios neuroendocrinos y hemodinámicos puede generar este estrés. Por eso tenemos que asegurarnos que cuando tenemos a gatos hospitalizados, debemos asegurarle una cama, no muchas veces donde dormir, sino donde esconderse, que se sientan seguros, que tengan compañía, sobre todo a la hora de la alimentación. A los gatos no les gusta comer solos, no les gusta comer frío. Préstenle todos estos ambientes y espacios necesarios para que ellos se sientan confortables, porque ese estrés, ese miedo que pueden sentir durante la hospitalización, van a impactar los perfiles de recuperación analgésica si son pacientes que vienen a someterse a cirugías, por ejemplo, cirugías que siempre, en mayor o menor medida, pero siempre cursan con dolor, porque los eventos quirúrgicos implican un estrés sobre los tejidos que se convierte en una experiencia dolorosa. Experiencia dolorosa que además tiene la particularidad, digamos, afortunadamente, de que el sistema nervioso la puede modular, la puede regular, la puede filtrar, por decirlo de alguna manera, y que esa modulación del dolor ocurre no solo en el sistema nervioso central, médula y cerebro, sino que también tenemos mucha evidencia que demuestra que esos procesos de modulación del dolor en los gatos y en todas las especies, sin duda, ocurre desde la periferia, desde los tejidos inflamados, desde los nervios periféricos, antes de llegar a la
médula y al cerebro, que en la periferia, en el lugar donde está ocurriendo la lesión, la liberación de eicosanoides, de bradicinina, de protones, de factor de crecimiento neuronal, que hoy en día además tenemos una nueva herramienta en la práctica veterinaria, que son los anticuerpos monoclonales que regulan la expresión de este factor de crecimiento neuronal y que hoy en día estamos utilizando para gatos con dolor osteomioarticular, que además es mucho más frecuente que incluso en los perros. Se ha convertido en una herramienta muy, muy útil para nosotros. La expresión o no de serotonina, la liberación de histamina, todas estas sustancias que se generan en el lugar de la inflamación y que activan desde allí a los mecanismos moduladores del dolor, que ya vamos a hablar exactamente y precisamente cuáles son los tres mecanismos más importantes, pues se convierten en una herramienta vital porque estos son los detonantes para que los otros actúen. Inclusive a nivel de la periferia, justo antes de entrar al sistema nervioso central, médula y cerebro, existe un lugar anatómico que es el ganglio espinal, que está previo al asta dorsal de la médula espinal, está fuera del asta dorsal de la médula espinal, y que en ese ganglio, en ese acúmulo de células nerviosas, se modula la información a la velocidad a la que entra la información a la médula, a la velocidad que se recibe la información desde la médula, y es un mecanismo secundario de modulación del dolor. Y una vez que entra la información a la médula espinal, pues allí tenemos otros tipos de neuronas especialmente de segundo orden, que también van a conducir información y van a regular la información que se conduce dentro de la médula espinal, y desde la médula espinal las neuronas de proyección que llegan al cerebro, donde el mensaje, donde la información se hace consciente y genera una respuesta a través de neuronas descendentes. Pero además de todas estas células neuronales, también hay células no neuronales que forman parte del sistema nervioso, me refiero a las células gliales, y que hoy en día el estudio de su actividad y de su función nerviosa, si bien no conducen información, estas son las células que le dan estructura al sistema nervioso central, no conducen información, pero se pueden inflamar. Y esos procesos neuroinflamatorios son fundamentales para que se cronifique el dolor. Así que si existieran herramientas, que existen además, que prevengan la cronificación del dolor, por ejemplo, no la cronificación del dolor, perdón, sí lo va a hacer de manera secundaria, pero los procesos neuroinflamatorios a nivel glial, y una herramienta farmacológica que hace eso es el uso de cannabinoides, por ejemplo, se van a retrasar los procesos de cronificación del dolor. A nivel cerebral, desde donde se controla la modulación del dolor en la sustancia gris perioaqueductal y el bulbo raquídeo rostral ventromedial. Desde allí se controlan los tres grandes centros o mecanismos de modulación del dolor. El sistema opioide endógeno, porque nuestro cerebro y el de los gatos y el de los perros y el de los caballos y el de prácticamente todos los animales produce sus propios endocannabinoides. Estamos hablando del sistema endocannabinoide, perdón, el sistema opioide endógeno que les decía, porque también producen sus propios opioides, las endorfinas, y el sistema serotoninérgico, muy importante, y especialmente en gatos, porque una de las herramientas más útiles, farmacológicas más útiles para controlar el dolor en gatos, es un fármaco que tiene un mecanismo de acción dual, es decir, un mecanismo opioidérgico y un mecanismo inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y por lo tanto estimulante del sistema serotoninérgico. Me refiero al tramadol, específicamente al tramadol, que en gatos es una herramienta del día a día, es una herramienta que no
descartamos nunca. Y ya habíamos hablado un poco de las células gliales, que hay muchos tipos de células gliales, pero específicamente la evidencia ha estudiado mucho el rol de los astrocitos, que tienen un tipo de receptor de membrana particular que se llama TLR4. Ni me importa que recuerdes este nombre, solo que sepas que tienen un receptor de membrana particular y que sobre ese receptor de membrana particular o para ese receptor de membrana particular se están diseñando fármacos para, junto a la actividad endocannabinoide, se puedan controlar los procesos de neuroinflamación de las células gliales. Una vez que tenemos una idea un poco más clara, espero yo, de lo que está pasando en el sistema nervioso de los gatos, y ojo, también ocurre en los perros, en los caballos y en muchas otras especies, existe algo, permiso, que se conoce como el algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson fue diseñado por el doctor Craig Johnson en Nueva Zelanda, y él sugiere o él propone que en los pacientes con dolor nosotros deberíamos usar estas 6 familias farmacológicas: AINES, anestésicos locales, opioides, ketamina, alfa-2 agonistas y gabapentinoides. Mi pregunta, y que espero leer sus comentarios acá, es, ¿podemos usar estas 6 familias siempre en todos nuestros pacientes felinos? Es decir, nosotros tenemos un gato y siempre puedo usar, sin mirar para los lados, AINES, analgésicos locales, opioides, ketamina, alfa-2 agonistas y gabapentina. A ver, los leo. No, no, dice César Octavio que no, Luz Angélica que no. No, Carlos Antonio no. Bien. Y la otra mitad de la pregunta, ¿por qué no? Adam dice también que no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué creen que no? Va a aparecer. Me encantaría leerlo. ¿Por qué no? Yo también pienso que no, ¿ah? Mi respuesta, sin duda, también es no. ¿Pero por qué no? A ver, alguien que se atreva, que vamos a estar aquí viéndonos durante 3 sesiones completas. Ajá, Alejandro, bien. Porque yo creo que depende de las patologías o las afecciones. César dice, por la contraindicación, por ejemplo, de los AINES en la función renal y así cada fármaco. Luz dice, saber si no hay compromiso en una función renal y hepática. Exacto, exacto. Porque además, doctores, porque los receptores son los mismos y se inhiben. No, digamos que cada grupo de fármaco utiliza un receptor particular, función renal y hepática, dice Ana Paulina, y eso, doctores, porque cada paciente tiene una necesidad y una condición particular. Hay pacientes en los que puedo usar AINES y en otros no. Hay pacientes en los que puedo usar alfa-2 agonistas y en otros no. Hay pacientes en los que puedo usar las 6 familias farmacológicas y en otros no, porque la medicina es así. Y nosotros hemos aprendido, y esto yo sé que es algo que ustedes saben, que somos nosotros los que nos debemos ajustar a las necesidades del paciente. Y si bien esta es una herramienta que nos sugiere cosas, no es una regla que utilizamos sin conocer las necesidades únicas de cada paciente. Así que me alegra mucho leer esas respuestas porque así se manejan las estrategias en medicina del dolor, basándonos en las necesidades, no porque dice en algún lugar que se usa esto, lo usamos, porque a lo mejor en ese individuo en particular, el que tengo yo en mi hospital, esa herramienta no funciona. Pero hablemos un poco, como quiera que sea,
de estas 6 familias farmacológicas que son el centro de lo que podemos usar, y a lo largo de estos 3 encuentros iremos sumando más y más información. Los opioides y los gatos tienen una relación amor-odio muy interesante, entre otras cosas porque los agonistas puros como la morfina, el fentanilo, el remifentanil no tienen efecto techo, así que técnicamente yo podría utilizarlos hasta lograr el objetivo terapéutico. Entender que fármacos como los agonistas antagonistas, buprenorfina, un fármaco muy utilizado en gatos, buprenorfina y específicamente butorfanol, que es un agonista antagonista clásico, agonista kappa, antagonista mu, tienen algo que en farmacología se conoce como efecto techo. Dosis 1 tienes un efecto, dosis 2 tienes un efecto menor, dosis 3 ya tienes un efecto techo y dosis 4 podrías tener un efecto totalmente adverso. Entonces hay que estar atentos a ese detalle. El caso, ya lo nombramos, de los opioidérgicos monoaminérgicos como el tramadol y el tapentadol, que tienen ese efecto dual, no solo el efecto opioidérgico sobre los diferentes receptores, pero con mayor especificidad los mu, sino que también tienen ese efecto inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y una gran ventaja de los opioides es que es un fármaco que tiene reversor. Es decir, que frente a una potencial intoxicación, yo puedo revertir su efecto con la naloxona. Y algo interesante que sabemos de la naloxona es gracias al trabajo de la doctora Carol Matthews, que ahí está su imagen porque honor a quien honor merece. La doctora Carol Matthews diseñó una manera, o sugirió una manera de utilizar la naloxona que nos permite revertir los efectos indeseados de los opioides sin revertir los efectos analgésicos, y consiste en diluir 0,1 ml de naloxona en 10 ml de solución salina y titular 1 ml por minuto por la vía endovenosa, y así logramos la reversión de los efectos indeseados de presión cardiorrespiratoria, en el caso de que aparezca, sin la reversión analgésica. También sabemos que en los gatos, los opioides, no todos los opioides, no todos los opioides, específicamente los mu puros y específicamente, más específicamente aún, la morfina, generan o podrían generar respuestas maníacas por liberación de monoaminas. Es decir, le doy morfina a un gato y en vez de generar sedación y analgesia, lo que genero es una respuesta maníaca que tiene además unos efectos hemodinámicos muy, muy importantes, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial asociado a ese opioide. Así que hay que estar atentos, no ocurre en todos los gatos, no ocurre con todos los opioides, no ocurre por todas las vías, ocurre especialmente cuando se usa por vía endovenosa, pero los bolos de morfina por vía endovenosa en gatos y en casi cualquier especie no son tan comunes. Usualmente usamos por vía subcutánea o intramuscular y en infusión, que permite al sistema nervioso del gato adaptarse. No todo lo que brilla es oro, y los opioides podrían retrasar el tránsito intestinal y eso será un inconveniente en la calidad de vida de los gatos, y también podrían generar somnolencia. Y si un gato ya duerme 16 horas al día de manera natural, pues bajo los efectos de los opioides podrían dormir 22 o 23. Y eso tampoco es la idea, porque la idea es que el gato, a pesar de que tenga una patología que curse con dolor, pues pueda tener una vida lo mejor posible. Pero, como quiera que sea, sí usamos opioides en gatos. Y si yo tuviese que elegir, yo diría butorfanol, yo diría buprenorfina, yo diría tramadol. No es técnicamente un opioide, pero muchas veces lo calificamos como tal. Pero tramadol, tapentadol también sería una opción.
fentanil sería una opción, remifentanil sin duda sería una opción. Yo creo que la única opción que no sería mi primera opción sería la morfina, eso sí. En caso de los AINES, una herramienta muy utilizada en gatos, en medicina felina y en cualquier modelo de dolor. Solo recordarles que la latencia de los AINES en gatos es muy superior a cualquier otra especie. Eso significa que desde el momento en que yo administro el fármaco hasta que tengo el efecto terapéutico podría pasar hasta 1 hora. Y podríamos nosotros caer en la tentación de al no ver el efecto, pues redosificar, y si redosificas, pues por supuesto que podríamos aumentar la posibilidad de efectos indeseados. Así que atentos a esto. AINES que yo tengo en mi lista para usar en gatos: Meloxicam, Carprofen, Robenacoxib, aunque todavía en México no tenemos la versión gatos, pero es un coxib que me gusta mucho para gatos. Recuerda lo que hablamos al principio de la baja capacidad de glucuronización que tienen los gatos, y que a partir de esa baja capacidad de glucuronización, pues también les toma mucho más tiempo metabolizar y eliminar el fármaco. Y que cuando yo decido utilizar AINES de manera crónica o por tiempos prolongados en gatos, que se puede hacer, pues siempre considero usar o hacer, perdón, controles de toxicidad que consisten en un perfil hepático, un perfil renal, SDMA si tienes la herramienta, y si no, al menos densidad urinaria. Y esos controles de toxicidad deberían hacerse el día 0, cuando vas a usar el AINE, el día 7 de usar el AINE, y después cada 3 semanas mientras usas el AINE. ¿Cuánto tiempo lo puedes usar? Pues dependerá justamente de las necesidades del paciente y de los controles de toxicidad, de la información de los controles de toxicidad. De hecho, hoy en día sabemos que inclusive en pacientes con enfermedad renal crónica se pueden y se deben usar AINES, porque la enfermedad renal crónica cursa con dolor, y la evidencia sugiere que, y ya el trabajo clínico, porque así lo utilizamos, que se utilice Meloxicam, es el único AINE con el que se ha investigado, a 1/3 de la dosis. A 1/3 de la dosis habitual, es decir, a 1/3 de 0,1 miligramos por kilo una sola vez al día o una vez al día. Ustedes pueden usar Meloxicam de manera segura en gatos con enfermedad renal crónica. ¿Cuánto tiempo? Voy a bajar el volumen a este. Este es mi gato más famoso que yo atendí, el gato volador. ¿Les han tocado a ustedes gatos voladores? A ver, los leo. ¿Han tenido su gato volador? Estos gatos que, sí, ¿verdad? Sobre todo en la época de calor, pues comienzan a aparecer los gatos voladores. Los gatos voladores que muchas veces sobreviven a la primera y terminan con muchos problemas. No quiero que se fijen en el método que usaron para inmovilizar sus patas, porque yo no tuve nada que ver en eso. A mí me contrataron los colegas para que no le doliera, y eso lo logramos, y entre otras cosas usamos AINES por mucho tiempo. Usamos 16 semanas de AINES haciendo controles de toxicidad, etcétera, y el gato volador pues salió adelante. Los analgésicos locales, y vaya que hoy en día están de moda los analgésicos locales, porque toda esta nueva onda en la medicina veterinaria y en la anestesia veterinaria, de los bloqueos regionales, ecoguiados con neuroestimulador, en el que todos los veterinarios deberíamos tener algún grado de formación para poder hacer algunos bloqueos, al menos puntuales,
eh, porque son sin duda una gran herramienta y un gran cambio en la medicina veterinaria, pero una de las particularidades que tiene la utilización de analgésicos locales es que son muy, muy dolorosos a la inyección. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez le han hecho un bloqueo local o se ha inyectado nada más que para sentir que se siente lidocaína subcutánea. Si no lo han hecho, no lo hagan, créanme cuando les digo que duele y duele mucho, eh, porque es muy, muy alcalina y desde esa alcalinidad genera una irritación importante. Pero lo que hacemos, perdón, es muy ácida, pero lo que hacemos es alcalinizar la solución, justamente, es lo que quería decir. Y la lidocaína al 2%, podemos utilizar un miliequivalente de bicarbonato de sodio por cada 10 ml y tener 10 ml de lidocaína al 2% alcalinizada. Ya esa solución alcalinizada la puedes utilizar para bloquear heridas, para bloquear cicatrices quirúrgicas. Estas soluciones alcalinizadas no se usan ni dentro de la cavidad abdominal, ni dentro de la cavidad torácica, ni mucho menos en el espacio espinal y epidural, pero para heridas, para cicatrices, funciona muy bien. Si quieres, lo que quieres es alcalinizar bupivacaína, en vez de un miliequivalente, es 0,1 miliequivalente por cada 10 ml. Y lo que yo sugiero hacer es, porque es muy, muy barato, alcaliniza 10 ml, usa lo que vayas a usar y lo demás lo descartas. No tiene sentido alcalinizar un bote completo de lidocaína o bupivacaína. Solo usa lo que vayas a usar y ya. Recuerden, y estos son datos específicos de gato, que la dosis máxima de lidocaína en gatos es 6 miligramos por kilo máximo, que la de bupivacaína es 2 miligramos por kilo máximo, y que aún así la dosis convulsiva puede ser aún más alta. La dosis convulsiva de lidocaína es 11,7, más o menos 4,6 miligramos por kilo, y la de bupivacaína 3,8, más o menos 1 miligramo por kilo. Eso significa que para hacer convulsionar un gato con lidocaína o con bupivacaína, colocándolo además por la vía endovenosa, necesitas dar un volumen muy, muy grande, pero recuerda que hoy en día, y esto se está desarrollando cada vez más y mejor en nuestra profesión, y específicamente en la anestesia veterinaria, y me refiero a los estudios de farmacogenética que sugieren, y más que sugerir, determinan las respuestas de los pacientes frente a los fármacos a partir de una prueba genética, y sabemos a partir de eso que no todos los pacientes responden igual. Eso significa que con mucho menos que estos números que yo le estoy presentando acá, podríamos hacer convulsionar un gato con lidocaína o bupivacaína. Bloqueos clásicos para orquiectomía. Antes bloqueábamos la vinza, el paquete vascular o neurovascular que irriga e inerva cada testículo, pero muchas veces con esta inyección podíamos lastimar el vaso, el vaso sanguíneo y tener un hematoma allí, que todo se complicara. Así que ahora lo hacemos intratesticular. Y también la opción de usarlo intraperitoneal para OVH, cistotomías, cualquier cirugía abdominal. Nosotros hacemos bloqueos intraabdominales y también de la herida quirúrgica con lidocaína o bupivacaína. Yo sugiero utilizar, no sé si alguno de ustedes hace bloqueos intraabdominales. No hablemos de gatos si quieren, en perros o en gatos, hacen bloqueos intraabdominales. Bien, César. Bien, ¿y qué usas? ¿Lidocaína o bupivacaína o ropivacaína? ¿Qué usas? Lido. La lido es buena porque su latencia es más corta, pero también su efecto es más corto. Pero también es verdad, César y todo, es la que es más fácil de conseguir. Así que bien, bien, César.
Pero los que no la hacen aún, los que no hacen este bloqueo aún, ojo que es un bloqueo muy sencillo, que no requiere literalmente curva de aprendizaje, porque es inyectar dentro de la cavidad abdominal, una vez culminado el acto quirúrgico y que cierras la pared muscular, inyectas dentro de la cavidad abdominal entre 3 y 5 miligramos por kilo de lidocaína y estás por debajo de la dosis tóxica, que como quiera que sea, hacer la absorción intraperitoneal muchísimo más lenta, pues también la posibilidad de tener un efecto indeseado es muchísimo menor. Bien, César, a seguir haciéndolo. Si usas bupivacaína, la ventaja de usar bupivacaína es que el efecto se alarga hasta 6 horas y esa es una gran, gran ventaja. Los antagonistas NMDA, ketamina, y nosotros en México particularmente también tenemos amantadina. Bien, búscala, César, comienza a usar bupivacaína. También tenemos amantadina, al menos en tabletas por ahora. Hay tabletas de amantadina en México se llama Kinestrel. Yo me imagino que todos los colegas que están acá están en México y si no, pues háganmelo saber. Me encantaría saber si hay gente conectada de otros países, pero creo que solo estamos en México conectándonos desde México. Pero bien, como quiera que sea, no importa donde quiera que estés. Ah, mira, Adriana. Ay, Adriana Rincón. Hola, Adriana. Desde Colombia. Bueno, revisa, Adriana, si tienen amantadina. Ojo que sea amantadina sola. Y digo sola porque se consigue amantadina en jarabes para la tos, pero usualmente están combinadas con otros fármacos que no necesitamos. Pero es una herramienta muy, muy útil. Les decía, nosotros en México tenemos una presentación que tiene tabletas de 100 miligramos y que utilizo mucho en perros y también en gatos. Las tabletas no son muy, muy amigables, pero algo se puede hacer. Pero si no, pues por supuesto puedes utilizar dosis subanestésicas de ketamina, que estamos hablando de entre 0,15 y 0,5 miligramos por kilo, y especialmente si la combinas con otro fármaco que pueda potenciar la analgesia, como son los alfa-2 agonistas, silacina, medetomidina, dexmedetomidina. Hablando de los alfa-2 agonistas, es un fármaco muy utilizado, no solo en la medicina del dolor, sino también en la sedación y la anestesia. Recuerden que los alfa-2 agonistas tienen dos fases hemodinámicas, que en la primera fase hemodinámica, particularmente en la dexmedetomidina está bien medida en el tiempo, entre 20 y 25 minutos, perdón, se produce vasoconstricción con hipertensión, y que es después de ese tiempo que nosotros podríamos llegar a ver la vasodilatación con hipotensión, que además es dosis dependiente, que cuando utilizamos el fármaco de manera correcta, no más de 5 microgramos kilo, nosotros eh, vamos a tener procesos muy, muy, muy estables, que si lo combinas con opioides, por supuesto que podría generar algo de depresión respiratoria, y que hay un paciente en el que nunca, nunca, nunca usamos alfa-2 agonistas, y esto lo tienen que tener muy en cuenta, doctores. Me refiero a los pacientes diabéticos o que sospeches que son diabéticos, porque durante el efecto de los alfa-2 agonistas se producen estados de hiperglicemia, que un paciente diabético no es buena idea para nada. Lo interesante es que estos alfa-2 agonistas tienen una potencia analgésica similar a la de la morfina, es decir, son muy, muy, muy potentes. Y finalmente, de este algoritmo de Johnson, los gabapentinoides, que nosotros en México, les muestro allí, tenemos una solución oral que facilita muchísimo su administración, inclusive antes de venir a la consulta veterinaria, y que tiene diferentes mecanismos a través de los cuales produce analgesia, que es lo que estamos hablando ahora.
inhibición de neurotransmisores excitatorios en las vías ascendentes, en las que van al sistema nervioso central, al cerebro específicamente, es la vía más común a través de la cual producen analgesia. Y finalmente, otras opciones analgésicas, amitriptilina es un antidepresivo de segunda generación. Sabemos que la amitriptilina es un inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina, y que estos inhibidores de recaptación, como la amitriptilina, tienen diferentes mecanismos analgésicos, inclusive mecanismos similares a los de los antagonistas NMDA, inclusive potencian el sistema opioide endógeno. Los inhibidores NK1, esto es maropitán, que en gatos cada vez usamos más para prevenir la liberación de sustancia P, además, por supuesto, de las náuseas y el vómito, y muy especialmente, doctores, consideren utilizar maropitán en pacientes braquicefálicos que tienen una mayor posibilidad de tener regurgitaciones, especialmente durante el transquirúrgico. Si mi paciente es braquicefálico, un angora de estos gatos chatos, sin duda voy a usar un inhibidor NK1. Por supuesto que esperando la analgesia a partir de la no expresión de la sustancia P, pero creo que principalmente para evitar las náuseas y las regurgitaciones transquirúrgicas. El tapentadol, que es un fármaco eh, que tiene ese efecto dual como el tramadol, eh, sobre los receptores mu, kappa, delta, pero especialmente sobre los receptores mu, y además inhibe la recaptación, pero solo de norepinefrina. No inhibe la recaptación de serotonina y en consecuencia no produce síndrome serotoninérgico, que es algo que podríamos tener en gatos. Cannabinoides, CBD, y me encantaría preguntarles cuántos de ustedes ya utilizan cannabinoides como una herramienta terapéutica en sus pacientes. ¿Algunos de ustedes usan cannabinoides en sus pacientes? En sus pacientes, no me importa si los usan en ustedes. Sí, sí, estoy en pruebas. Luz Angélica, estás comenzando a usarlo. ¿Y qué tal, Luz? ¿Cómo has visto? Leti dice que solo en los pacientes. Bueno, también se vale. ¿Cómo te está yendo, Luz Angélica? Judith dice que sí. Katia sí. María Fernanda sí. Eh, Luz Angélica dice sí, pero he visto el efecto a días de su administración. Sí, eso puede pasar, Luz. Eso puede pasar. Sobre todo mientras el sistema nervioso se va adaptando al cannabinoide, y también depende del tono del sistema endocannabinoide, y también depende del tipo de cannabinoide que utilices, y por supuesto la dosis que utilices. Ojalá puedas estar en el curso presencial de octubre, porque allí vamos a hablar una clase solo de cannabinoides. Buen resultado para dolor y ansiedad, dice Leti. Sí. Y más en gatos, dice Brisa. ¿Y saben que lo utilizo yo? ¿Saben que lo utilizo yo? Eh, en gatos con asma. Tengo un gato con asma que está usando CBD desde hace ya 2 años. Y fue un gato que pasó de tener un promedio de más de un episodio mensual a tener un episodio cada 9 meses, y sobre todo un gato que vive aquí en Ciudad de México, cuando subían los niveles, muchísimo los niveles de contaminación, etcétera. Así que es una muy buena herramienta. Inclusive en gotas, ¿no? No estoy hablando de los difusores, que sería maravilloso y lo ideal, pero es más difícil de usarlo en un gato. Pero las gotas de CBD, de cannabinoides, porque este gato usa un extracto que tiene 2 cannabinoides, tiene CBD y tiene CBG sin THC, así es. Eh, funciona muy bien. Y los inhibidores
de canales TRPV1, estos canales de potencial transitorio que hoy en día se habla mucho de ellos en la medicina del dolor y que hay diferentes fármacos que pueden bloquear la expresión de estos canales. Uno de ellos es el mismo CBD, otros son los bloqueos regionales, pero hay un fármaco bueno, bonito y barato, literalmente, que usamos mucho en medicina del dolor y que usamos en gatos con dolor, y me refiero a la dipirona. No sé cuántos de ustedes usan dipirona en gato o han usado dipirona en gato. Es un profármaco muy interesante porque tiene diferentes mecanismos de acción y uno de ellos es un mecanismo analgésico a través del bloqueo de los canales TRPV1. Es cierto que en gatos usamos dosis más bajas que las que podemos usar en perros, pero con entre 10 y 15 miligramos por kilo en gatos un par de veces al día anda y anda muy, muy bien. En conclusión de esta primera clase de hoy, porque ahorita vamos a la segunda, pues vean que el manejo del dolor en gatos, pues es posible, no solo es posible, es necesario, es importante y tenemos además muchas herramientas para, para hacerlo. No es un solo fármaco ni una dosis única, hay cada vez más y más herramientas y la interacción entre las herramientas es lo que finalmente mejora la calidad de vida, especialmente en los gatos que llegan a tener modelos de dolor crónico. Ojo, este es un nuevo tema de los anticuerpos monoclonales, eh, el, que ya tenemos en México la opción por usar en gatos con enfermedad articular degenerativa es muy, muy importante, así que los invito a que lo consideren como una herramienta. Todos los, decía Derek Bruce, o dijo Derek Bruce alguna vez, una frase que a mí me encanta, que para mantener una verdadera perspectiva de lo que valemos, todos deberíamos tener un perro que nos adore y un gato que nos ignore, y así mantenernos en equilibrio. Les dejo, doctores, mi correo electrónico, esto lo voy a estar repitiendo siempre, mi número de WhatsApp, que igual ya estoy en el chat, eh, y mi cuenta de Instagram, que es la red social que utilizo. A ver, pregúntale a Angélica, ¿también la dexametasona descartarla en gatos? No, 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 no. Solo que recuerda, Luz, que la dexametasona es un muy potente antiinflamatorio, ¿sí? Y ese es un mecanismo secundario a través del cual podría generar analgesia, pero no es mi primera opción. Pero hay pacientes que requieren el uso de esteroides y la dexametasona puede ser una opción. Yo uso, Alejandro, la ketamina siempre en microdosis, de 0,15 a 0,5 miligramos kilo. Eventualmente podría llegar a usarla hasta 1 miligramo por kilo, especialmente en gatos donde sé que se podrían poner hipotensos durante el evento anestésico, si es que vienen a una anestesia, pero si no, entre 0,15 y 0,5 miligramos por kilo es más que suficiente. Mariana, en el caso de uso de Feliway, ¿cuántos minutos antes de ingresar a la consulta es recomendable aplicarlo? Lo ideal es que si usas el spray para ponerlo en las diferentes superficies y en tu ropa, etcétera, como el vehículo de eso es alcohol, una vez que ya tú no percibas el alcohol, ya el gato puede entrar y eso le toma, no sé, 5 minutos probablemente, no lo sé. Si tienes el difusor que conectas a la electricidad en la pared, yo por lo menos 15 minutos antes. Y depende del tamaño de la habitación. Si tienes un consultorio chiquito va a ser más rápido. Si tienes un consultorio muy grande, deberías inclusive considerar usar 2 difusores. A ver, muy bien. Igual voy a cerrar esta presentación. Voy a cerrar esta presentación y abrir la segunda y seguimos viendo, por supuesto, los comentarios.
sin ningún problema. Preguntas. Bien, Alejandro. Qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Serenia tiene efectos analgésicos? Interesante pregunta, porque hay una evidencia del año 2019, si mal no recuerdo, eh, si mal no recuerdo, eh, que sugiere que no, sugiere que no, y que, y es un estudio grande, sí, es un estudio grande, pero la verdad es que en la clínica se nota una diferencia en los pacientes que reciben Serenia, que reciben Maropitán y los que no. Y asumamos que ese paper tiene razón, que obviamente podría tener razón porque es gente seria, importante, etc. Pero el simple hecho de que inhiba las náuseas, de que inhiba los vómitos, de que el paciente se sienta mejor en el posquirúrgico inmediato, es una razón suficiente para seguirlo utilizando. La dosis de GABA antes de la consulta, 30 miligramos por kilo. Las dosis de ketamina analgésica, medio miligramo por kilo, Mariana. Norma, la dosis del anticuerpo monoclonal en gatos no la tengo fresca en este momento, así que no voy a inventar absolutamente nada, pero se las comparto en el chat de WhatsApp cuando terminemos. Lo cierto es que se utilizan una vez al mes, eso sí, es importante, se usan una vez al mes como una vacuna y los resultados, según mi experiencia, se comienzan a ver más o menos a partir del segundo o tercer mes. Ok, vamos a hablar un poco a ver, alguien más puso algo y tal vez no lo vi. Es verdad que la ketamina, pregunta María Jennifer, ¿altera algunos gatos? Pues los alterará, Mari, dependiendo de la dosis. Si tú usas más de 1 miligramo por kilo, no solo un gato, un perro y hasta una persona también. Pero las dosis en las que sugerimos utilizarlas, que es medio miligramo por kilo, es muy, muy segura. No vas a ver ese efecto. Ahora vamos a hablar de anestesia, ¿sí? Ya hablamos de analgesia. Ahora vamos a hablar de anestesia. Y uno de los grandes retos, si no el más grande reto en la anestesia, para mí, en mi opinión personal, es anestesiar a un paciente geriátrico, un paciente viejito. Porque estos pacientes, además de poder tener muchos problemas al mismo tiempo, también tienen una carga emocional muy, muy importante. Les pregunto, a ver, y los leo para que interactuemos. ¿Cuál es el paciente más viejito que les ha tocado a ustedes anestesiar alguna vez? Edad. 16, pero díganme qué era, si era un perro, si era un gato, qué era. Un perro de 16, dice Brisa. A ver, alguien puso aquí 21, César, ¿qué de 21? 16, un chihuahua de 21, sí, viven muchísimo, son como eternos. Un gato de 18, y cada vez son más y más y más comunes estos pacientes así, bien, bien viejitos, y que hay que anestesiarlos, porque sí, porque la pregunta, a ver, la única razón por la cual, o la única condición que debe tener un paciente para poder ser anestesiado es que esté vivo. Lo demás lo otro sería preguntarnos cuándo, cómo y con qué. No si se puede o no se puede. De hecho, debemos comenzar con esta frase de Robert Smith. La verdad es que el que dijo esta frase no es Robert Smith, el cantante de The Cure,
sino que pues, es más famoso Robert Smith, el de The Cure, que el médico que lo dijo, pero la frase es del doctor Robert Smith, que dice que no hay agentes anestésicos seguros, no hay procedimientos anestésicos seguros, lo que hay es anestesistas seguros. Así que finalmente depende exclusivamente de ti lo que vaya a pasar durante esa anestesia. Y en la búsqueda de definir a un paciente geriátrico, alguna vez leí esto que me hizo mucho ruido porque decía que el paciente geriátrico es aquel que ha superado el 75% de su vida, pero a menos que seas Nostradamus, tú no vas a saber cuánto tiempo vas a vivir. Así que no me parece una manera razonable, pero lo que sí hay es una comparación que se basa especialmente en el caso de los perros entre la raza y la edad media de la muerte. Mira que no necesariamente tiene que ver eh, con que fueron muy viejos o no, porque fíjense, por ejemplo, los bulldogs, en un estudio de 196 perros, el promedio de edad a la que murieron por diferentes condiciones fue 4 años y medio, ¿sí? Así que atentos a eso porque depende de la raza, depende del peso, depende de diferentes factores. Además, vean, este es un estudio bastante viejito. No es que la gente que nació entre el 80 y el 90 sea viejita, ¿ah? Pero desde el punto de vista de evidencia científica, sí, ¿ok? También hay estas cosas que son mucho más útiles y que estas si quieren le toman captura de pantalla porque esto es una comparación en edad cronológica, ¿sí? Edad cronológica, es decir, días que han pasado desde el nacimiento y la edad que puede tener un perro desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poodle de 1 año es como un humano de 10, de casi 11 años, pero un schnauzer es como de casi 15 años y un beagle de 1 año es como si tuviera 20 años fisiológicos. Y un Golden Retriever 20 y un Doberman Pinscher 22 y un Gran Danés, mira, por supuesto, 26 años, de 1 año. Y a lo que nosotros consideramos una edad promedio, que son los 7 años cronológicos, un poodle sería como de 42 años, un schnauzer de 46, un beagle de 52, un Irish Setter de 48 y un Gran Danés casi de 60 años, casi de 60 años. Así que esta es una herramienta bastante más útil, pero el doctor Alex Dugdale en el año 2012 sugiere que podríamos considerar a un paciente geriátrico en el caso de los perros, a todos los perros mayores de 8 años, a todos los gatos mayores de 12 años y los caballos, si atiendes caballos, a partir de los 15 años. Y que hay una diferencia muy grande entre la edad cronológica, es decir, los años que tienes desde el día que naciste hasta hoy, y la edad fisiológica, que depende de muchos otros factores, incluido, por supuesto, la raza, que tiene que ver, por supuesto, con tu perfil genético e inclusive con la alimentación, porque somos lo que comemos, los perros, los gatos y nosotros, que mientras mejor comes, mejor es la calidad de tu alimentación, también deberías vivir muchos años más, pero esos muchos años más hacen que aparezcan enfermedades crónicas que van a afectar o van a impactar el evento anestésico. Debemos entender que la edad, ponerte viejito, el perro, el gato o nosotros, o durante
la edad o durante el paso de los años se generan cambios fisiológicos, es decir, son absolutamente inevitables. No podemos prevenir esto. Que al momento de anestesiarlo tengo que preguntarme yo como anestesiólogo por qué lo voy a anestesiar, porque no es lo mismo anestesiar a un perro de 20 años para limpiarle los dientes, que se puede hacer y se debe hacer porque la salud oral de los perros y especialmente los perros geriátricos es muy importante. No es lo mismo que anestesiarlo porque tiene un tumor en el vaso, que es algo que probablemente no podamos retrasar ese evento quirúrgico o algún otro tipo de urgencia y por lo tanto debemos conocer diferentes estrategias analgésicas que nos permitan tener opciones para nuestros pacientes y sobre todo entender que con la edad aparecen alteraciones funcionales importantes en nuestros pacientes. Y que hay un concepto que se conoce desde el año 1970, que es el concepto de comorbilidad, que es la presencia de una o más enfermedades, además de la enfermedad primaria, y el efecto de estas enfermedades. Y usualmente los pacientes geriátricos son pacientes que tienen o que viven en comorbilidad, tienen más de una condición, tienen enfermedad articular degenerativa, llegan a tener algún tipo de enfermedad endocrina, algún tipo de enfermedad oncológica, algún tipo de enfermedad dermatológica, es decir, tienen muchas enfermedades al mismo tiempo. Y por eso la idea va a ser de este rato considerar o entender lo que pasa en los diferentes sistemas asociados a la anestesia en un paciente geriátrico. Y por supuesto, debemos comenzar con el órgano blanco, que es el sistema nervioso central, porque finalmente esto es lo que anestesiamos, y entender que en los pacientes geriátricos hay una degeneración neuronal, es decir, hay menos neuronas, y por lo tanto se producen o se liberan menos neurotransmisores. También entender que los pacientes geriátricos tienen una barrera hematoencefálica mucho más permeable y esto hace que cualquier cosa que nosotros pongamos en circulación va a llegar más eficientemente al cerebro, entre ellas los fármacos anestésicos, que la termorregulación mediada por el sistema nervioso central está afectada y que sabemos que el descontrol en la termorregulación, y especialmente los estados de hipotermia, van a tener un impacto y un efecto importante en la recuperación anestésica, inclusive en la posibilidad de que un paciente viva o no después de la anestesia, que hay una disminución de la actividad refleja, la que está mediada por los vasoreceptores y los quimiorreceptores, es decir, que los pacientes geriátricos responden más lentamente a los estímulos. Disminuye, por supuesto, su agudeza visual, su agudeza auditiva, inclusive llega a disminuir la velocidad con la que conducen los nervios periféricos. En conclusión de este primer punto, los pacientes geriátricos tienen menos cerebro que anestesiado. Y eso significa, doctores, que si yo tengo dos poodles, por ejemplo, de 5 kilos, por ejemplo, ambos, que vienen al mismo procedimiento que podría ser una orquiectomía, por ejemplo, y pesan lo mismo, y son de la misma raza, y son del mismo color, pero el primer poodle tiene 2 años, y el segundo poodle tiene 15 años, las necesidades hipnóticas del paciente geriátrico son mucho menores que las del paciente no geriátrico porque técnicamente tienen menos cerebro que anestesiar. Y aunque la dosis de propofol, por utilizar un fármaco, la utilizo basándome en los miligramos por kilo, el volumen de propofol va a ser el mismo en el perro de 2 años que en el perro de 15, te aseguro que lo que vas a necesitar en ese perro de 15 va a ser mucho menor que lo que vas a necesitar en el perro de 2 años y por lo tanto tienes que ir titulando el efecto.
Primer sistema, cerebro. Segundo sistema, corazón o sistema cardiovascular, la bomba que va a llevar sangre, no solo con fármacos al cerebro, sino especialmente con oxígeno al cerebro. Y en los pacientes geriátricos hay una disminución del gasto cardíaco, el que depende de la precarga, y eso significa que el volumen de sangre que mueven a través del corazón izquierdo para hacer la circulación mayor es menor en un paciente geriátrico que en un paciente no geriátrico. Además, tienen una disminución de la presión sanguínea. Estos pacientes usualmente manejan presiones más bajas, tienen un tono vagal aumentado. El tener un tono vagal aumentado, su frecuencia cardíaca y su presión arterial también baja, disminuye la respuesta a las catecolaminas. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de estresar a estos pacientes porque sus mecanismos para defenderse de la liberación de catecolaminas está disminuido. Hoy, perdón, se me cayeron mis lentes. Y sin mis lentes no soy nada. Así que atentos a esto, porque cualquier fármaco, y eso es lo que hacen los fármacos hipnóticos, propofol, etomidate, orfaxolona, gases anestésicos, que disminuyen en esencia la presión arterial y la frecuencia cardíaca, van a tener un impacto mayor en un paciente eh, geriátrico. El sistema respiratorio, ahora el que va a oxigenar la sangre que posteriormente va a ir al cerebro. Los pacientes geriátricos tienen reservas ventilatorias menores, tienen un esfuerzo ventilatorio mayor, tienen una disminución de la compliance de la pared torácica, es decir, la capacidad del tórax de distenderse y volverse y regresar a su estado original. Tienen pulmones menos elásticos, tienen en consecuencia más espacio muerto en la vía aérea, tienen un reflejo de oxígeno disminuido, así que la capacidad de eliminar cualquier cosa con la tos también se ve afectada, y esto lo debo, por supuesto, considerar en los pacientes geriátricos. Cuando hablo del sistema hepático, la fábrica que va a metabolizar los fármacos que yo pretendo utilizar, entender que, como vimos antes, hay un gasto cardíaco disminuido y una presión arterial menor, pues también va a llegar menos sangre al hígado, y además en ese hígado va a haber menos hepatocitos funcionales, menos trabajadores de la fábrica que no solo se encargan de metabolizar los fármacos, sino también que se encargan de funciones de coagulación, funciones metabólicas que ya las nombramos, y por supuesto la producción de albúmina. Y si hay un déficit de albúmina, se pierde esa presión oncótica, y al perderse esa presión oncótica aumenta la posibilidad de que los pacientes geriátricos generen edemas. Y si el edema es en un miembro, es en una pata, pues no pasa nada. Pero si el edema es en el cerebro o en los pulmones, el problema puede ser mayor. Cuando hablamos del sistema renal, lo que el hígado a duras penas metabolizó va a llegar al riñón para ser filtrado y eliminado, pero con una rata de filtración glomerular disminuida, porque está llegando menos sangre a menos presión. Por supuesto, hay menos nefronas, perdón, también neuronas, ya lo habíamos dicho antes. Hay una reducción del gasto cardíaco, lo que hace que llegue menos sangre al riñón, se filtre menos sangre por el riñón, y también en consecuencia se eliminen más lentamente los metabolitos de cualquier fármaco y los metabolitos naturales del organismo. Estos pacientes pueden tener azotemia, es decir, valores ligeramente altos de bun-creatinina manejables por el organismo. Pueden tener isostenuria, polidipsia y poliuria. Eso es isostenuria. Lo que tomo, me lo orino. Por lo tanto, hay una disminución en la capacidad y en la habilidad para excretar cosas, pero además su sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo que regula la presión arterial desde el riñón, también está afectado.
Cuando pensamos en el sistema gastrointestinal de los pacientes geriátricos que vamos a anestesiar, pues debemos considerar que estos pacientes tienen un disminuido el tono del esfínter esofágico, así que la posibilidad que regurgiten y que tengan reflujo es mucho mayor, así que con razón o con más razón tratamos de utilizar fármacos como maropitán en ellos. Y además, la evidencia ha demostrado que la acidez gástrica es mucho mayor en los pacientes geriátricos que los no geriátricos, así que el daño es mucho mayor. Hay que estar atentos a tener un ayuno correcto. Y aquí les voy a preguntar, ¿cuántas horas de ayuno ponen a sus pacientes que van a anestesiar? ¿Cuántas horas de ayuno? A ver, los leo. 8 horas, 4 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas solo, 4 horas líquido. Está bien, me gusta, me gusta. Gatos de 8 a 10 horas, de 6 a 8 horas, inclusive podríamos hasta menos que eso, podríamos utilizar sin problemas. Yo ya los líquidos ni siquiera les doy ayuno de líquidos. Si quieren tomar un poquito de agua, si eso les quita la ansiedad, el nervio, pueden tomar un poquito de agua. 8 horas 8 horas podría ser mucho si consideramos esto, doctores. Yo le digo 8 horas de ayuno, es decir, podríamos decir última comida a las medianoche del día antes de que vayan al veterinario, nos los llevan a las 8 de la mañana y son técnicamente ahí las 8 horas de ayuno. Pero finalmente la anestesia no es a las 8 de la mañana, sino que es a las 12 del día o a las 2 de la tarde. Y cuando llegue ese momento están realmente descompensados. La verdad es que si es un paciente sano, ya no estamos hablando ahora de geriátrico, un paciente sano, un procedimiento electivo con 3 o 4 horas de ayuno de sólido es más que suficiente, más que suficiente. En los geriátricos sí debemos estar 100% seguros que el estómago está vacío, perdón, pensando en el tono del esfínter esofágico, y yo podría considerar unas 6 horas de ayuno. La termorregulación, que por supuesto es muy importante porque estos pacientes se ponen más hipotérmicos que cualquier otro. Estos pacientes, usualmente los pacientes geriátricos tienen una menor masa muscular, tienen una menor tasa metabólica, la temperatura controlada por el sistema nervioso central, ya dijimos que también está afectada, usualmente tienen menos grasa, podrían tener menos pelo, y el pelo, la verdad es que está ahí no para que se vean bonitos o para que el peluquero gane mucho dinero, sino para generar calor en nuestros pacientes. Así que hay que estar muy atentos a mantener la temperatura en los pacientes geriátricos. Y les pregunto, ¿qué técnica utilizan para preservar la temperatura durante el evento anestésico? ¿Qué técnica utilizan? Los leo. Apagar el clima, colchón aislante, colchón térmico. Ok. Ay, qué bueno, Darío, qué bien. Qué bien que tienes el air hugger. Muy bien, cobijitas, cobijas, cobijas, cobijas. Aislar, en esencia aislar, pero también recuerda que los perros y los gatos pierden gran parte de su temperatura, eso lo que hace Katia, a través de los cojinetes plantares. Así que puedes usar calcetines que se ven muy lindos. Yo la verdad uso, en vez de calcetines, que repito, se ven muy lindos, yo uso papel de aluminio, el de cocinar. Y les cuento por qué. Porque el papel de aluminio es capaz inclusive de refractar el calor, es decir, de devolverlo hacia adentro. Y si pones el papel de aluminio sobre del lado brillante hacia la piel, va a refractar el calor. Pero bien, me encanta ver que todos usan
diferentes técnicas para mantenerlos calentitos, pero una técnica muy importante y especialmente importante en pacientes geriátricos es precalentarlos, es decir, mantenerlos calientes antes de anestesiarlos. ¿Sí? Si pudieran tener, por ejemplo, una fuente de aire caliente en la jaula donde los están preparando, etcétera, eso sería lo ideal. Precalentarlos. Recuerden que los perros específicamente, un mecanismo de termorregulación que utilizan es el jadeo, pero en los pacientes geriátricos, todas las estructuras anatómicas que se utilizan para jadear y que están básicamente en la laringe y la faringe, ya no son cartilaginosas, sino que son más bien, se han osificado con la edad y poder jadear adecuadamente y termorregular adecuadamente a través del jadeo es complicado. Lo habíamos dicho antes cuando hablamos de la temperatura, usualmente tienen menor masa muscular, muchas veces tienen enfermedad articular degenerativa importante, así que lograr una epidural en estos pacientes podría a veces ser un poco complicado y muchas veces tienen, en un altísimo porcentaje de las veces, estamos hablando de 4 de cada 5 perros geriátricos tienen enfermedad articular degenerativa que cursa con esta condición que se llama DOMA, dolor osteomioarticular. Son pacientes que ya están adoloridos para el momento de la anestesia y anestesiar a un paciente que ya tiene dolor, por supuesto, es más difícil que anestesiar a uno al que no le duele nada. Y atentos con la obesidad, porque se ha convertido en un problema de salud pública en nuestros pacientes veterinarios. Estamos hablando que 30% o más de los pacientes veterinarios tienen algún grado de obesidad y esa obesidad va a impactar en gran medida la manera como responden a la anestesia y cómo se enfrentan al dolor. A ver, Darío, tengo una pregunta. En un paciente joven, 3 años, con manejo de heridas bajo anestesia, los estudios han arrojado hipoalbuminemia severa. ¿Qué criterios se debe tomar para continuar o no con esos procedimientos? Interesante, interesante, Darío. Voy a tomar agua para responderte. Porque si tu pregunta es seguir anestesiándolo para seguir haciendo el manejo de heridas, la respuesta es sí, tienes que hacerlo. Aquí lo interesante es elegir qué fármacos vas a utilizar para hacer ese procedimiento, porque muchos fármacos o algunos fármacos de los que utilizamos en la anestesia necesitan a las proteínas que este paciente no tiene y que no tiene, básicamente porque me imagino tiene una herida crónica y probablemente muy extensa, es una de las primeras causas de hipoalbuminemia en pacientes que se tienen que anestesiar recurrentemente. Al no tener proteínas disponibles, la respuesta anestésica de ciertos fármacos y muy especialmente benzodiazepinas se va a ver afectada. Mi sugerencia, Darío, sí, sin saber mucho más de este paciente, es que en ese paciente no uses benzodiazepina, diazepam, midazolam, solazepam, no lo utilices porque al tener menos proteína disponible vas a tener una fracción libre más grande de la benzodiazepina y en consecuencia un probable efecto indeseado alrededor del uso de la benzodiazepina. Ahora, cuando pensamos en anestesiar a un paciente anestésico, cuando pensamos en anestesiar a un paciente anestésico, perdón, un paciente geriátrico, debemos considerar que en los pacientes geriátricos siempre hay riesgo, porque los pacientes geriátricos están en una condición, no olviden esto, doctores, si algo tienen que recordar el día de hoy, por favor, es que los pacientes geriátricos están en equilibrio inestable. Y eso significa que ellos parece que están bien hasta que los anestesias.
Y parece que están bien porque su cerebro ha estado adaptándose a los cambios, a menos que estén gravemente enfermos. Me refiero a un paciente geriátrico que está más o menos bien, pero un paciente está adaptándose a los cambios y está controlando la situación. Y cuando ese paciente se anestesia y el cerebro pierde el control de la situación de manera temporal, porque está bajo los efectos de hipnóticos, obviamente, también pierde el control sobre todo eso que estaba controlando. Y muchos pacientes geriátricos que estaban más o menos bien, después de la limpieza, para limpiarle los dientes nada más, entonces ahora son nefrópatas, tienen enfermedad hepática, ahora le aparecieron un montón de enfermedades que, ojo, siempre estuvieron allí, pero probablemente yo no me tomé el tiempo de buscarla a través de un adecuado examen y evaluación preoperatoria, porque como parecía que estaba bien, era una tontería lo que yo iba a hacer. Así que atentos, los pacientes geriátricos siempre están en equilibrio inestable. Siempre me importa en los pacientes geriátricos estabilizar. Y poder estabilizarlos parte del hecho de obtener información de ellos, de cómo está funcionando sus riñones, su hígado, su corazón, por supuesto, toda la información su sistema endocrino, toda la información que yo pueda obtener me va a permitir estabilizar. Trátalos gentilmente. Recuerda que no te oyen bien, no te ven bien, muy probablemente les duele todo, son más sensibles a la liberación de catecolaminas, así que trátalos con gentileza, por favor. La premedicación, eh, ser agresivos con la premedicación, agresivos entre comillas, agresivos sin hacer daño, te va muy probablemente a permitir utilizar menos hipnóticos y que haya menos riesgo de que pierdan ese equilibrio inestable. Preoxigénalos, siempre preoxigénalos, siempre preoxigénalos. Recuerda lo que hablamos del sistema respiratorio y cardiovascular. No estaban ocurriendo bien los procesos ventilatorios y además hay menos presión arterial llevando sangre al cerebro. Así que poco que pueda llegar, por lo menos que llegue oxigenado. Ten siempre al menos 2 accesos venosos. Recuerda que estos pacientes se ponen hipotensos mucho más rápido. Eh, la inducción y el mantenimiento anestésico, tú podrías literalmente utilizar la técnica que tú prefieras, pero si hay un paciente en el que yo quisiera siempre tener una máquina de anestesia inhalada, sería con pacientes geriátricos. Ojo que no estoy diciendo de ninguna manera que no se pueda hacer con TIVA, ni muchísimo menos, pero la precisión que yo puedo lograr o que se puede lograr de manera más sencilla con anestesia inhalada, es una ventaja a la hora de anestesiar pacientes geriátricos. Por supuesto, monitorealo, la información es poder, mientras más información tengas, más decisiones podrás tomar. Y finalmente, el gran secreto de todo esto es la analgesia. Mientras más agresivo seas tú en tu diseño analgésico, menos hipnóticos vas a requerir. Y cuando hablo de analgesia, me refiero inclusive y por supuesto a todo el tema de los bloqueos regionales, ecoguiados, con neuroestimulación. En conclusión, y ya terminando nuestro primer encuentro, recuerda que los pacientes geriátricos están en equilibrio inestable y es nuestra absoluta responsabilidad que ese equilibrio se siga manteniendo a pesar del procedimiento anestésico que ustedes van a llevar adelante. Ahí está una vez más mi correo electrónico, mi número de teléfono, que igual estamos ya todos conectados en el chat, y mi cuenta de Instagram, que es la única red social que usualmente utilizo y que también por allí podemos estar en contacto. Si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí, con mucho gusto. Y si no, igual estamos conectados por el chat.
A ver. César, buprenorfina en un paciente geriátrico, ¿es tu pregunta? ¿Podría ser una opción? No, 24 horas es mucho tiempo. 24 horas con buprenorfina es mucho tiempo, al menos 12 horas. A ver. ¿Alguien más? Pues nada, si no, nos veremos en nuestro próximo encuentro y seguramente estaremos conectados por el chat. Gracias a ti, Judith, o por las redes sociales. Gracias, Luz. Gracias, descansen, doctores. Va a ser mucha. Romina, en geriátricos, ¿qué recomendaría? Bueno, primero va a depender de las necesidades del paciente, sin duda, pero sí quisiera usar microdosis de ketamina. Inclusive en estos pacientes geriátricos podría llegar a pensar hasta 1 miligramo por kilo de ketamina para mejorar la presión arterial. Uso muchas veces gabapentinoides, pero muy previamente. Podría ser una premedicación con algo que se llama MKX o MKDEX, que es midazolam, ketamina y dexmedetomidina, que anda muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Nos quedan dos encuentros más donde vamos a seguir compartiendo muchas ideas y emociones y seguimos nosotros conectados. A ver si David está por allí. Aquí andamos, Doc. Pero bien. Espera, Carlos Antonio. En pacientes geriátricos con historia de convulsiones, ¿qué fármaco recomienda y cuál no? No recomendaría ketamina. No recomendaría ketamina por la probabilidad de aumentar la presión intracraneal. Te recomendaría probablemente o preferiblemente dexmedetomidina y lidocaína. A ver, la premedicación con infusiones analgésicas es posible para cualquier procedimiento. Premedicación con infusiones analgésicas, las infusiones son una técnica de mantenimiento y las premedicaciones son unas técnicas de shock, de choque. Así que tú podrías utilizar las dosis de carga de las infusiones analgésicas como parte de la premedicación y después continuar con la infusión. Eso es una buena idea. A las dosis, la ketamina como neuroprotector a menos de 1 miligramo por kilo, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Doc. Le mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. No, Vale. le confirmo. Ahorita se me fue la fecha, pero nos vemos la próxima semana. Seguro. No te preocupes que ya todos vamos a saber. Nos vemos la próxima. Así de simple. Que estén muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les enviaré en estos próximos días la liga para la siguiente clase. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, Doc. Un abrazo. Hasta luego.